Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de todas las plataformas digitales por medio de este podcast y en vivo a través de Facebook Live. Qué bueno que tú estás conectado con nosotros. Te invitamos a que no te desconectes. Los próximos minutos Dios tiene una palabra extraordinaria para tu vida. Yo no puedo cambiar tu vida, pero el Espíritu de Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte a toda la gente que nos escucha y nos mira. En estos días estamos viendo una serie llamada Intimidad. Todo el mundo diga intimidad. Dígalo más fuerte, intimidad. La intimidad con Dios nos beneficia a todos como seres humanos. Y Dios está interesado en tener esa intimidad con nosotros como hijos de Dios. ¿Cuánto no más podríamos disfrutar esa intimidad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Digo un fuerte amén. Hace una semana hablábamos acerca de tener un encuentro, aunque yo retomé el tema, el título, y lo llamé un reencuentro con Dios, porque nos fuimos desde el principio en el Génesis. ¿Cómo es de que Dios crea a Adán y a Eva? Y gracias al pecado, gracias a la falla del hombre, del ser humano, de haber tomado un fruto que Dios había dicho no tomarás, ahora nosotros fuimos separados de la presencia de Dios. Una de las características que mencionamos hace una atrás de Dios con el hombre y la mujer en el huerto del Edén, la característica o un tema principal que sucedía en el huerto del Edén entre Dios y el ser humano era precisamente la comunión. Diga conmigo, comunión. Y después de algunos años de el hombre haber salido del huerto del Edén, mencionamos cómo es de que Abel y Caín, hijos de Adán y Eva, retomaron esa intimidad o quisieron retomar esa intimidad con Dios. Se acercaron a Dios. En Génesis capítulo 4 veíamos este reencuentro y el punto principal que observamos en Génesis capítulo 4, la manera en que se acercaba Caín y la manera en que se acercó Abel también a Dios fue con ofrendas. Diga conmigo, ofrendas. Entonces hablamos de que alguien que ofrenda, alguien que se acerca a Dios con esa ofrenda, se acerca con humildad. Diga conmigo, humildad. En segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 es el texto base que estamos usando en esta serie llamada Intimidad. Dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces promete Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios escuche nuestra oración? ¿O cuántos necesitan el perdón de ese Dios? Quizá estoy en medio de pura gente santa que no tiene errores y dice, no, yo no necesito que Dios me perdone porque soy perfecto, pero yo personalmente necesito diariamente, a cada instante de mi vida, que Dios perdone. Porque mi carne se resiste a vivir en esa santidad. A mi carne le cuesta vivir en esa santidad, pero es por medio de Dios viviendo en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que ahora nosotros podemos acercarnos a Él. La sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario nos ha hecho libres. Diga conmigo, libre de todo pecado. Es importante mantener nuestra intimidad. Mira, cuando tú te acercas a Dios, abres una nueva etapa en tu vida. ¿Cuántos se han acercado a Dios? Esta mañana estamos cerca de Dios, no solamente porque estamos en la iglesia, no solamente porque oramos, no solamente porque le hemos dedicado este tiempo o este día a Dios, sino porque es nuestro placer, es nuestro deleite. Y nos enseña en Crónicas el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Israel, es ese mismo Dios nuestro. Alguien diga amén. Ahora, ese Dios nos enseña cómo acercarnos ante Él. Y el primer punto que veíamos es con humildad. Diga conmigo, con humildad. Debemos aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. Una de las características de los hombres y mujeres que buscamos a Dios es que cuando oramos normalmente nos inclinamos, nos arrodillamos. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan de vez en cuando oran? Cuando nosotros nos postramos, estamos reconociendo físicamente
que Dios es más grande que nosotros. De hecho, reconocemos que Él es más grande que cualquier otra cosa. Ahora, terminamos hace una semana hablando acerca de cómo nos tenemos que preparar para entrar en esa comunión, en esa intimidad con nuestro Dios. No podríamos llegar así solamente. En Crónicas acabamos de leer cómo es de que hay ciertas cosas que nos marca. ¿Cuántos se acercan con humildad diariamente delante de ese Dios todopoderoso? La Biblia nos narra en Apocalipsis cómo hay un cielo extraordinario y hay un trono en el cielo, y en ese trono está sentado ese Dios poderoso. Y la Biblia nos narra en Apocalipsis, Juan puede ver cómo es de que todo lo que está o todos los seres que hay en el cielo, desde ángeles, querubines, arcángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos, todo en el cielo tiene un común denominador, y es que todos están postrados delante de Dios. Es decir, mantienen un espíritu y una actitud de humillación delante de Dios. Y yo quiero que vayamos el día de hoy a ver la historia de un hombre que me encanta, Moisés. La vida de Moisés nos demuestra, primero que nada, un hombre como usted y como yo, con errores, con defectos, con algunas cualidades también muy profundas que tal vez él ni siquiera se había imaginado, con dones, con talentos que Dios había sembrado desde su niñez. Pero un hombre, a fin de cuentas. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Digan un fuerte amén. Usted y yo somos como Moisés. Hemos tenido errores, hemos tenido dificultades, batallamos diariamente, hemos caído, pero sabes, tenemos un Dios bueno que nos ha levantado. Tenemos un Dios bueno que nos ha perdonado. Moisés, un niño hebreo, que dice la escritura, en la historia de Moisés podemos mirar cómo es de que Moisés llega a vivir en el palacio real, en el palacio del faraón. Y aunque no era un descendiente de sangre, de ADN de los faraones, él llega en una canasta al palacio. Aquellos que se sepan la historia me entenderán, y hoy no quiero tocar esos detalles, pero nos damos cuenta desde el nacimiento de Moisés cómo Dios tiene un plan sobre la vida de Moisés. Un niño hebreo que viaja en una canasta, y digamos que la voluntad de Dios lo guía directo al palacio. Crece en el palacio, es educado en el palacio. Es educado en un lugar donde quizás ante todas las demás personas no le tocaba ser educado. Estaba en un lugar muy afortunado, porque gracias a ese acto que su madre biológica realiza sobre la vida de este pequeño, de este bebé llamado Moisés, es que logra vivir. Gracias a ese acto de fe, yo puedo decir que la madre de Moisés no actúa solo porque sí. La madre de Moisés tiene hoy un respaldo como una mujer de fe, una mujer que confía en el plan de Dios. Pregunta, ¿cuántos padres y madres confiamos en el plan de Dios que Dios tiene para nuestros hijos? Ahora, pero es importante nosotros introducir nuestras manos para que Dios cumpla el propósito, cumpla el plan sobre la vida de nuestros hijos. Si tú eres padre, si tú eres madre, si Dios te ha dado la oportunidad de tener hijos, recuerda que Dios tiene un plan para ellos. Recuerda que son seres humanos. Recuerda que también son hijos de Dios, y Dios tiene un propósito, y el propósito para la vida de nuestros hijos, declaro que es mucho mayor. Algunos de ustedes han soñado con muchas cosas y no han logrado muchas cosas, pero déjame decirte esto de parte de Dios: tus hijos lograrán más. Hace rato se los dije, y aquellos que todavía no tienen hijos, apúrense. Apúrense, échenle ganas, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y ellos verán la tierra prometida que quizá tú y yo no veremos. Ellos disfrutarán lo que quizá tú y yo hemos deseado. Pero es importante, es vital que como padres podamos guiarnos por la voluntad de Dios hacia nuestros hijos. Alguien que lo crea diga amén. Entonces Moisés llega al palacio real, comienza a vivir ahí, es educado ahí, pero un día sale de Egipto, huye. Decimos los mexicanos, la sangre llama. Y Moisés con esa autoridad tiene problemas, se mete en problemas por defender justamente al pueblo hebreo. Y sale de Egipto, huye de Egipto por un delito que había cometido. Pero entonces en el desierto,
Pareciera que la película hasta este momento es así como rara, pero recordamos lo que acabo de decir en un principio. Dios siempre tiene un plan. Dios tiene un destino. Y mira, el plan en unos años era que él viviera en Egipto, que él creciera, se formara, se educara en el palacio. Pero a partir de este momento, Moisés tiene que salir a un desierto. Los desiertos jamás serán malos. Los desiertos espirituales que puedas tener, los desiertos económicos que puedas tener, los desiertos en tu alma que puedas tener, jamás serán malos. Dios tiene un plan aún en medio del desierto. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, Dios tiene un plan aún en medio del desierto. Aquellos que lo crean, denle un aplauso a ese Dios poderoso en gratitud por esos planes, aún en medio del desierto, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de la tempestad. Dios tiene un plan, alégrate. Así como Dios formó o permitió que Moisés se formara en el palacio real, ahora él tenía un plan para que Moisés fuera formado en el desierto. Y dentro de ese plan me encanta, porque es ahí, en el momento más oscuro, en el momento más drástico de su vida, donde primero que nada se casa, encuentra el amor de su vida. Me doy cuenta que hay muchas personas que están desesperadas en este tiempo porque no se han casado y dicen, no me he casado. Y algunos muchachos tienen 20 años y ya se sienten viejos porque no se han casado. Otros ya están cuarentones y se preocupan mucho porque no se han casado. Y es que a veces no hemos sabido modelar correctamente la vida matrimonial. Pero aquellas personas que estén pidiendo el día de hoy por su esposo, por su esposa, déjame decirte algo, tal vez en medio de la dificultad Dios va a presentarte a esa persona. Moisés fue así. Moisés no estaba cómodo, Moisés estaba pasándola, estaba sufriéndola, se estaba readaptando a una nueva manera de vivir. Estaba trabajando en el desierto, pero qué padre, porque Dios los lleva allá y gracias a ese plan perfecto encuentra a su mujer. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Los que están casados ya. Tal vez tú no la encontraste en el desierto, la encontraste en la feria, o quizá en la iglesia, o quizá en no sé dónde, en una fiesta, pero da gracias a Dios, porque aún como matrimonios tal vez vamos a cruzar desiertos. Pero te digo algo, asegúrate de que Dios reina en tu matrimonio. Como matrimonios podemos tener intimidad con Dios. Y es padrísimo porque primero que nada Moisés se encuentra con su esposa, se casa, tiene hijos y un suegro llamado Yetro. Diga conmigo, Yetro. En Éxodo capítulo 3 verso 1 dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver el arbusto que estaba en llamas, pero no se quemaba, no se consumía, dice la versión 60 que usted tiene. Verso 3, y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema esta zarza, por qué no se consume esta zarza. En estos primeros versículos podemos ver cómo Dios llama la atención de Moisés. Quizá Dios está llamando ahora mismo la atención tuya. Quizá Dios te está incomodando. Moisés se incomodó mucho, porque lo natural era de que ese arbusto se prendiera, se encendiera, se consumiera. Pero quizá no nos dan detalles en Éxodo, pero quizá llevaba un par de horas y el arbusto seguía en pie y no se consumía. Y entonces Moisés se incomoda y entonces dice: oye, ¿por qué no se quema? Él estaba a gusto, él estaba tranquilo. Bueno, ni tan tranquilo, estaba trabajando, estaba produciendo, estaba con las ovejas, pastoreaba esas ovejas que, como dije hace una semana y lo recalco el día de hoy, ni siquiera eran suyas. Estaba trabajando ¿para quién? Para su suegro. Y Moisés, de repente, estando pastoreando las ovejas, estando concentrado haciendo su trabajo diario, de repente se encuentra con que le llama la atención ese fuego que está prendido sobre esa zarza y no se consume y no se consume. Y entonces eso lo incomoda y se acerca. Ahora quiero que tomes un consejo esta mañana. Tal vez tú estás en medio de un desierto este día. Aprovecha ese desierto.
ese problema que llegó inesperado, ese problema al cual tú ni siquiera tal vez buscaste, aprovecha este tiempo de desierto. Amén. Aprovéchelo, porque en medio del desierto Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Dios estaba cumpliendo el propósito con Moisés, ¿sí o no? En medio de nuestro desierto Dios va a cumplir su propósito, ¿sí o no? No te desesperes, no chillones, no estés cabizbajo. Imagínate, aquí no dice que Moisés estaba llorando de tristeza porque no tenía más que un empleo y el empleo era dado por su suegro. Estaba llorando, recordando, sentado al lado de un arbusto, recordando sus días en Egipto. No, dice que estaba ocupado, estaba trabajando, estaba disfrutando. Que estoy en el desierto, bueno, esto me ha tocado, pues le doy con todo. Disfruto mi trabajo. No son mis ovejas, son de mi suegro. No importa, voy a trabajar ahora con más excelencia. Él estaba trabajando, estaba laborando. Y sabes, a pesar de que no lo entendía, o quizás sí, no lo sé, pero no, tal vez muchos de nosotros estando en el desierto estamos ocupados resolviendo un montón de cosas. El día de hoy muchos puedo ver que están en un desierto llorando, tristes, desamparados, acongojados, y se olvidan quizá de Dios. Tal vez él se había olvidado de ese Dios del que le habían hablado los hebreos. Tal vez él se había olvidado, es más, ni sabía el propósito todavía correctamente que había su vida. Pero en este desierto, él aprovecha este desierto y se acerca. Verso 4. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, por fin decide acercarse a Dios. Pero chécate, aquí nos imaginamos un Dios con garrote, pero no es así. Lea conmigo. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Verso 5. Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. En la versión 60 dice: quita ese calzado que traes sobre tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Diga conmigo: un lugar santo. La presencia de Dios convierte a este lugar un lugar santo. La presencia de Dios en tu vida convierte a donde quiera que tú pises, donde quiera que tú vayas, en un lugar santo. Diga conmigo: mi Dios es santo. Oye, por fin se quiere acercar Moisés, y de repente Dios le dice: no, espérate, no te acerques. Pareciera que lo está rechazando, pero no es así. Le está dando una indicación: espérate, alto, no te acerques más. Estás en mi presencia. En otras palabras, le está enseñando a Moisés: yo no soy cualquiera. Yo no soy cualquier cosa, yo no soy cualquier ente, yo no soy cualquier ser. Yo soy un Dios santo. ¿Cuántos tienen un Dios santo? Muchos de nosotros, así como Moisés, quizás nos acercamos, conocimos de Dios, y entonces queremos tener comunión con Dios, pero no nos queremos despojar de todo lo que nos impide realmente acercarnos a Dios. Hay muchos de nosotros que parece que estamos jugando con Dios, y entonces en un momento de nuestras vidas estamos viviendo común y corrientemente. ¿Cuántos tienen una vida común y corriente? Es decir, que no son hijos de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Esa no es una vida común. Levante su mano los que tienen una vida común y corriente, que salen en la mañana, van a trabajar, regresan a casa, hacen el quehacer, se duermen, van al cine de vez en cuando, y ahora van a los conciertos porque el pastor los invita. Entonces, tienen una vida común y corriente. Y la vida común y corriente entre los latinos es muy dado para nosotros de repente decir palabrotas. ¿No es cierto? Hijo de su. ¿Cuántos han dicho esas palabrotas? No digan amén, para que no se quemen. Muchos de nosotros teníamos o todavía tenemos esa mala maña. Estamos súper enojados. El otro día hablaba con un amigo, doctor, y me decía: está comprobado científicamente que el que no dice groserías está recatado y eso hace daño. Pues está comprobado científicamente que Moisés se tuvo que quitar las chanclas. En otras palabras, tuvo que despojarse de su común denominador, su vida clásica. Levante su mano derecha porque Dios le va a hablar. ¿Cuántos pidieron a Dios que les hablara? Acércate a mí, dice el Señor, pero quita esas malas palabras ya. ¿Acaso Dios extendió su mano, tocó a Moisés y lo dejó encuerado? ¿Le quitó en las chanclas? ¿Quién tuvo que despojarse de eso? ¿Quién tuvo que quitarlas?
¿qué representan las chanclas? Así, yo me quedé pensando que esas sandalias, ¿qué representan? Bueno, los zapatos nos protegen, ¿sí o no? Nos protegen más de un hombre como Moisés que estaba en el desierto. En el desierto hay rocas, hay piedras, hay animales, te protegen de todo eso. Pero otra parte que hacen los zapatos es cubrir, ¿sí o no? Solo Dios y tú saben si traen pedicure esta mañana. Muchos no se han cortado las uñas. A muchos le apestan los pies y están súper cayudos. Pero los zapatos brillantes, bonitos, te lo cubren. Y cuando la gente voltea a ver los zapatos que tiene la persona que tiene por ahí cerquita y dice: ¡ay, qué bonitos zapatos! Te cubren esos pies, te cubren esas debilidades, te cubren esos detalles, esas imperfecciones que tienes en los pies, ¿sí o no? No solamente te ayudan a caminar, te cubren. Muchos de nosotros debemos entender algo: delante de Dios debemos de estar al descubierto. O sea, acá no es: ay, Señor, yo estoy bien, ya sabes, No, la verdad es que cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que despojarnos de nuestro yo, de nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros: no, yo todo lo puedo, traigo unos zapatos de charol brillosos, yo todo lo puedo, todo lo soy, yo sé mucho. Y el Señor te dice: mira, delante de mí debes de venir y presentarte tal cual eres, con tus errores, con tus callos, con las heridas. ¿Cuántos se han golpeado alguna vez en los pies? ¿Va que sí? Duele mucho, ¿sí o no? Delante del Señor debemos de despojarnos de tantas cosas que no nos ayudan. Acabo de mencionar las palabrotas. Yo conozco un hombre que jamás ha dicho groserías en su vida, o por lo menos yo nunca lo he escuchado, y ese es mi papá. Ay, eso es mentira, es cierto. Jamás en la historia de mi vida yo he escuchado a mi papá diciendo una mala palabra. Jamás. ¿Ha levantado la voz y se ha airado? Claro, cuando yo no hacía mis quehaceres me decía: Arturo. Y cuando me llamaba yo temblaba. Pero jamás me recordó a mi mamá. Jamás. Jamás me dijo tonto con una mala palabra. Es más, ni siquiera la palabra tonto. Yo si algo puedo dar gracias a Dios, que papá jamás me dijo tonto. Jamás. Y mira, eso no es cierto de que tienes que decir groserías para desahogarte. No es cierto. Ahora, te tienes que desahogar, claro. Hay sentimientos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí que tienen sentimientos? Y así como hay sentimientos de amor, así como hay sentimientos de paz positivos, también hay sentimientos de ira, ¿no es cierto? Ante la mano los que se airan de vez en cuando. Le voy a dar una receta del doctor Arthur Esquivel para cuando tú te estés airando, cuando ya no estés soportando, estés aguantando y quieras decir un hijo de su, cuando estés a punto de recordarle a mamá el microbusero. En la televisión nos decían: cuenta hasta 10, respire profundo, ¿te acuerdas? El pastor Arthur te da una mejor receta. Pon el sencillo de Noche de Alegría, la primera canción que se llama Alégrense, y ponte a saltar y adorar a Dios. Hay algunos que se quedan eso no funciona. Claro que funciona, y funciona muy bien. Adore a Dios. Despójese de esa carga, de ese carácter. ¿Cuántos nos tenemos que despojar de nuestro carácter delante de la presencia de Dios? Mira, tener intimidad con Dios es bueno. Ya conmigo, eso es bueno. Pero debemos aprender a tenerla. No podemos venir. Muchos de nosotros venimos, nos acercamos a Dios enojados. Señor, ¿qué está pasando? No me oyes, no me respondes, me siento... Y empezamos a reclamarle. No levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros a veces le hemos reclamado a Dios? Esta vida, Señor, no la aguanto. Y pensamos que estamos clamándole, pero la verdad es que le estamos reclamando a veces. Me tienen harto, me tienen cansado, me tienen agobiado, Señor, estos problemas. Y del enojo nos pasamos a la tristeza. En otras palabras, está diciendo Dios: no solamente te despojes de tu carácter, despójate de tus sentimientos. Ahora, no quiero decir que te quite los sentimientos. Yo he hablado mucho de esto. Somos seres humanos, no nos podemos quitar
los sentimientos, pero sí podemos presentarlos delante de Dios. Sí, Dios puede tocar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Cuántos lo creen? Dios es todopoderoso. Pero hay una parte que nos toca hacer, y está comprobado. Moisés no podía acercarse así nada más. Se tenía que despojar de todo lo que le impedía, todo lo que estaba sucio. El calzado justamente representa eso, la parte de nuestros pies que a veces más cochina está. Cuando llovía en Ciudad Neza, en el oriente de la Ciudad de México, hace 25, 30 años atrás, había mucho lodo. Recuerdo una historia de algunos de los primeros pobladores de acá, de esta zona, cómo nos platicaban de su experiencia. Nezahualcóyotl siempre se ha caracterizado por ser el dormitorio de la Ciudad de México, es decir, personas que venían a una empresa en la Ciudad de México a trabajar. Entonces dejaron sus lugares de origen y vinieron y compraron un lote muy barato, muy económico aquí en esta ciudad. El día de hoy están súper carísimos, más caros creo que hay en el centro, pero en aquel entonces era barato. Y entonces no había pavimento como hoy tú y yo, y disfrutamos. ¿Cuántos dan gracias a Dios de ese pavimento? Ellos se tenían que salir a la avenida Zaragoza. Me han platicado más de uno, he escuchado esa experiencia. Se debían salir a la avenida Zaragoza y la mayoría, no todos, pero la mayoría llevaban en una bolsa sus zapatos lustrados, porque aquellas personas que trabajan en una oficina deberían de estar presentables. Secretarias, asistentes, doctores, carniceros, de todo había. Y entonces dicen que ellos tenían que cargar en su bolsa limpio sus zapatos limpios y bien lustrados y caminar con los zapatos viejitos hasta la avenida Zaragoza. Entrando a la avenida Zaragoza se quitaban los zapatos polvosos, y en tiempo de lluvia esos zapatos no eran polvosos, estaban enlodados. Ustedes ya son niños fresas de Nesa, usted ya no se acuerda de eso, man, ni se lo imagina. Googleelo y va a ver las imágenes. Y entonces allá se ponían los zapatos bien lustrados, se subían al transporte y llegaban a su oficina. Y hacían eso para llegar correctamente, bien vestidos, presentables. Nuestros zapatos llevan muchas bacterias porque tienen contacto directo con la calle, ¿no es cierto? Con el mundo. Y aquellos que son despistados van caminando en la banqueta y de repente sienten algo chicloso y dicen, ay, un chicle. Ay, no fue un chicle. Fue el desayuno del perro, procesado por su estómago. Fuchi, guácala. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les ha tocado pisar una S de perro? ¿Cuántos nos ha tocado pisar una S de perro y ni cuenta nos dimos? Y cuando te diste cuenta es porque estabas trepado en el carro y así como, huele feo, huele feo. ¿Quién fue? Y tienes a toda tu familia revisándose, a ver. Y de repente, bolas, te das cuenta que fuiste tú. ¿Se siente incómodo, sí o no? Despójate. Hay algunos que incorrectamente, inconscientemente, accidentalmente pisaron esas heces. Mira, no es que quieras, pero esas sandalias representan eso, el contacto directo con el mundo. Pablo dice, ustedes están en este mundo, pero no son. Ustedes están en esta tierra, ustedes están bajo esta sociedad, pero no son de esta sociedad. Ustedes pertenecen a mi reino. Y Dios le está enseñando a Moisés, tu mundo, el contacto con el cual has tenido a este mundo, la enseñanza que tienes, los logros que has tenido desde Egipto hasta el día de hoy, aún no solo los logros, hasta los errores, los defectos. Por esa razón, o esa razón por la cual saliste de Egipto, está ahí. Quítate esas sandalias, porque yo no soy cualquiera. Usted y yo debemos entender esto. Presentémonos ante Dios, no solamente con humildad. Diga conmigo, con humildad, con sencillez. Es el primer punto que vimos hace una semana. Me presento, me humillo delante de ti. Punto 2. Despójate. Despójate de esa humanidad, despójate de ese carácter, de esos malos sentimientos, de esas malas palabras, de esos errores, de esos pensamientos.
Muchos de nosotros tenemos pensamientos, es que Dios no lo podemos ver, quién sabe si me escuche, quién sabe si Dios esté ahí. Moisés lo vio, pero yo no lo veo, pastor. Despójate de esos pensamientos que menguan tu fe. No, pues yo creo que yo nací para estar aquí y siempre voy a estar aquí. Dios tiene un proceso en tu vida. Dios te está enseñando, aprovecha este tiempo. Aprovecha quizás ese desierto, pero tú no fuiste creado para estar todo el tiempo en el desierto. Tú no fuiste creado para estar pasando lo que estás pasando, esta dificultad, esta enfermedad que estás viviendo el día de hoy. Dios tiene un propósito para tu vida y se va a cumplir. Y el primer propósito en la vida de Moisés, o uno de los primeros propósitos en la vida de Moisés al tener un contacto con Dios, fue entender quién era Dios. Muchos de nosotros estamos deschavetados, digo yo. ¿Y sabes por qué? Los cristianos del día de hoy se nos olvida quién es Dios. Pensamos que nos podemos acercar así nada más. El Señor te está diciendo, no, yo no soy cualquiera. Algunas veces les he dicho, ¿qué pasaría si tuviéramos una cita con el presidente de nuestra nación? ¿Vendrías vestido como, o estarías vestido como hoy vienes vestido? La verdad, tú contéstatelo. Yo creo que no. ¿Te peinarías como hoy estás peinado? Algunos ni se peinaron. ¿Cantarías como esta mañana cantaste? ¿Qué pasaría si López Obrador viviría las 24 horas contigo? ¿Hablarías como hablas? Tu mujer sirviéndote una sopa y tú, ay vieja, está bien fría. ¿Tú le dirías vieja a tu mujer enfrente del presidente? ¿Sí o no? ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo le llamarías? Yo me imagino que me pondría a limpiar la mesa. Pondría todos los cubiertos. Mi esposa me serviría las ensaladas que está acostumbrando últimamente. Y yo le diría, gracias mi amor, siéntate a comer. Hasta le esperaría para comer, ¿no es cierto? Es decir, fuera amable, ¿sí o no? Nuestro presidente es nuestra autoridad, ¿sí o no? ¿Es digna de recibir honra o no? Sí, claro, todo el mundo lo honraríamos. Bueno, López Obrador, gracias a Dios, no vive con nosotros las 24 horas del día. Y le soy muy sincero, yo me desesperaría porque habla muy lento. No, estaría honrado de tenerlo aunque sea una hora en mi casa. Pero honestamente, Dios sí puede vivir y quiere vivir las 24 horas contigo. Dios está interesado en vivir contigo, en tener esa relación. Entonces, despójate a partir del día de hoy de todo eso que sabes que a Dios no le agrada. Alguien que diga amén. Estos mensajes no les gustan. Pero los más beneficiados en que Dios viva con nosotros somos nosotros mismos. Eres tú, soy yo. ¿Cuánto les gustaría que Dios viva las 24 horas con usted? Es decir, tener esa relación íntima todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. ¿Cómo cantaría si usted supiera y podría ver a Dios mismo cada vez que usted levanta sus manos y le dice, te doy gloria, gloria, y voltear a ver al trono celestial y Dios sonriéndote, cerrándote un ojo, haciéndote un like? Yo así me lo imagino, es mi Dios. Yo me lo imagino cuando yo le adoro, cuando yo le canto, cuando yo le exalto, Dios sonriendo y diciendo, ese es mi hijo. Está gordito, palchoncito, pero tiene todas sus energías. Le duele la cadera, pero está salte y salte de gozo. Dios recibe tu alabanza. La próxima vez que vayas a una iglesia, no te sientes a mirar el show. Ay, qué bonito. Ay, ya se equivocaron. Ay, a ver quién vino. Ay, a ver quién está. Ay, a ver cómo vinieron vestidos. No, disfruta la presencia de Dios. Y recuerda que el Dios que estamos adorando aquí es el mismo Dios que está en tu habitación diariamente. Cada vez que tú abres tu habitación para que Él entre. Despójate de eso que te está impidiendo. A muchos de nosotros la suciedad que el mundo ha derramado, nos hemos manchado. Hemos escuchado, hemos visto, hemos pensado, hemos obtenido una manera de dirigirnos. El mundo nos dicta, si te la hizo, que te la pague, ¿sí o no?
¿Sí o no? Si es mala onda contigo, pues tú, ¿por qué tienes que ser buena onda? Si te mira feo, ¿por qué tú lo tienes que mirar bien? Si Él no te brindó su apoyo y su ayuda cuando más lo necesitaste, ¿por qué tú sí lo tienes que hacer? ¿Sí o no dice eso el mundo? ¿Sí o no? Claro. El Señor te dice, despójate de esos pensamientos. Despójate de esa enseñanza, de esa manera en que te ha tocado recibir esa enseñanza o esos valores. Hoy estamos viviendo una generación con muy pocos valores. Pocos valores donde hace muchos años nos saludábamos en la calle. Hoy no nos saludamos por temor a que pueda ser un narcotraficante, o pueda ser un secuestrador, o pueda ser un ratero, o pueda ser alguien malo, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta? Cuando alguien voltea y te saluda, hasta te sientes raro. Dices, no, me va a hacer algo. Ten educación. En otras palabras, refleja ese Dios al cual tú crees, al cual tú sirves. ¿Cuántos creen en ese Dios? Entonces, cuando vayas por la calle, acuérdate de quitarte las sandalias. Bueno, no te quites los zapatos. Despójate de esa enseñanza, despójate de esos pensamientos. Cuando te cruces con tu suegra, esa suegra que te ha señalado, que te ha lastimado, que ha pronunciado cosas en contra tuya, despójate de eso. Diga conmigo, me humillo ante Dios, pero también ante mi prójimo. Eso es difícil. ¿Cuántos quieren humillarse? Los amenes se oyeron muy, pero muy bajos. ¿Cuántos quieren humillarse? La Biblia nos enseña que hay una gran bendición cuando nosotros amamos a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo. Sea paciente. ¿Cuántos impacientes hay aquí que necesitamos ser pacientes? Despójate de esa impaciencia. Ese nerviosismo. Ese afán. Despójese ya de una vez por todas. Sea paciente con los demás. Nadie dice amén. Solamente la gente que nos ve en vivo dicen amén allá del otro lado de la pantalla. ¿Cuántos quieren continuar? Digan más fuerte amén. Despójate de eso que te está entorpeciendo. Muchos de nosotros, esas sandalias representan las redes sociales. Nos estamos llenando de tantas cosas. ¿Sabes? Las redes sociales se hicieron en un origen para conectarnos. Pero al estar conectados tantos seres humanos imperfectos, pues obviamente que iba a haber problemas. Yo tengo personas que conozco que cuando están en las redes sociales y miran el logro de alguien más, en lugar de darles gusto, les da envidia. Despójate de esa envidia. Si alguien más logró algo, glorifica a Dios. Dale gracias a Dios. Esa es la voluntad del Padre, ¿no es cierto? En eso demuestras el amor por tu prójimo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos, es el verano, yo no salí de vacaciones, y vemos que el vecino se fue a la playa y posteó así una fotografía con su familia comiendo cocos a la orilla del mar. Entonces nosotros decimos, dale un like, y si quieres hasta un corazón, y dile: Señor, gracias porque tú también tienes reservado un tiempo de vacaciones a mi vida. Digan amén aquellos que lo creen. Les hace falta más rock a ustedes. ¿Cuánto les da gusto que sus amigos, que sus vecinos, que sus hermanos en Cristo logren más? Vayan de gloria en gloria. ¿Cuántos quieren ir de gloria en gloria? ¿Sabes? Moisés se tuvo que despojar de toda su enseñanza. Se tuvo que despojar de su carácter. Más adelante podemos mirar cómo era imperfecto, cómo tenía algunos, pues no eran cualidades. Ser tartamudo a nadie le gusta. Es un pequeño gran problemita de salud mental, como lo quieran llamar, pero era un defecto, ¿sí o no? Pero Dios quita esos defectos de la vida de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque al momento de que Moisés se despoja de sus sandalias, él se humilla, él entiende quién es ese Dios al cual se está acercando, y entonces comienza a tener identidad en ese Dios. Diga conmigo: identidad.
deja de ser un extraño, deja de ser un hebreo creado en Egipto, trabajador de su suegro, para convertirse en un adorador de ese Dios. Algunos se quedan, no, ese no era David con su arpa. No, Moisés también fue un adorador, porque sirvió a ese Dios. Adoró al Señor con su obediencia tarde, que le costó regresar al lugar donde él no quería ir. Se convirtió en un adorador porque rindió su corazón, rindió su vida, rindió sus fuerzas, rindió su familia, rindió todo lo que él era delante de ese Dios todopoderoso. Mateo 26, verso 39. Jesús se alejó un poco de ellos. Está hablando no solamente de la gente que lo seguía, sino también de sus discípulos, y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios y le dijo: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Versión 60 dice: que no se haga mi voluntad, mas en cambio que se haga tu voluntad. ¿Cuántos pueden orar esta mañana y esta semana esa oración que Jesús nos enseña a hacer? Pregunta: ¿Jesús estaba pasando un momento difícil? Sí. Dice que se apartó. Para tener intimidad no podemos tenerla así como que global, masivo. Intimidad me habla de algo personal, algo íntimo, algo solo tú y Dios. Para eso tenemos que apartarnos. Moisés se tuvo que despojar de muchas otras cosas. Jesús nos enseña a tener un tiempo de intimidad, un momento cruel, un momento difícil en su vida. Momentos antes de ser crucificado, momentos antes de terminar esa carrera. Y Jesús se arrodilla. Dice, otra vez lo vuelvo a leer, Mateo 26, 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló. ¿Qué hizo? Si se humillara mi pueblo. Si Jesús lo hizo delante de Dios, ¿cuánto no más lo podríamos hacer tú y yo? Humíllate delante de Dios. Póstrate delante de Él, no solamente en la iglesia, no solamente en tu casa, diariamente. Que tus hechos reflejen esa humillación delante de Dios. Quiero ir para allá, pero el Señor dice: no, no vayas para allá. Quiero hacer esto, y el Señor dice: no, espérate, todavía no. Eso es humillarse. Ok, Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena? Lo cantamos, lo decimos, lo recitamos una y otra vez. La voluntad del Padre es buena, es perfecta, es agradable. Mantén tu vida dentro de la voluntad de Dios. Para eso nos va a costar humillarnos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Oren en todo tiempo, mientras les vaya bien, mientras les vaya mal, mientras tengan salud, mientras no la tengan, cuando tengan alegría, gozo, fuerzas y paz, cuando estén en tribulación, cuando estén encarcelados, cuando estén sufriendo. Oren. Y Jesús ora al Padre, se humilla ante Él, aún en medio de ese momento difícil, como hombre que era también. Y le dice: Señor, me despojo de todo. Es más, el Señor Jesús en esta oración se está despojando de la autoridad, quizá, porque Él, al ser hijo de Dios, podría haber dicho: Señor, retomemos el plan y hagámoslo diferente. Mejor que crucifiquen a Judas. No, el Señor voltea y le dice: Padre, hágase tu voluntad. Tal vez es difícil, me cuesta. Qué importante es tener tiempos de oración con Dios. ¿Cuántos quieren tener intimidad con Dios? Volte con Él, dile: humíllate. Pero no me ve a mí, dígaselo. Y despójate, dile. Esta semana nos hemos estado humillando delante de Dios. Hoy aprendemos otro punto vital: despójate. La próxima semana aprenderemos no solamente de despojarnos. El apóstol Pablo, y con esto quiero cerrar, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, se llamaba Saulo.
perseguía a los cristianos, había pedido cartas para entrar en una ciudad llamada Damasco y matar a todos los seguidores de Jesús. Y de repente dice el Señor, se le aparece como en forma de un rayo, una luz resplandeció y se encuentra con Dios. Y Jesús le habla a Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene un encuentro con aquel que estaba persiguiendo y lo deja ciego por unos días. Dios mismo sana la vida de Pablo. Pero después de ese encuentro, mira, Moisés tuvo la opción de quitarse las chanclas. Pablo no. Pablo andaba tan agresivo que Dios lo tumbó del caballo. Yo no sé cuál prefieres ser tú, si Pablo o Moisés. ¿Cuál prefieres? Hay algunos que tal vez le andan huyendo. Hay algunos que tal vez le andan huyendo a Dios. Pero te voy a decir algo: no importa a dónde vayas, aquellos que han sido destinados para tener un encuentro con Dios lo van a tener. Yo prefiero ser Moisés. Dios está llamando la atención. Dios está haciendo algo y te está llamando, te está diciendo: hey, acá estoy. Quítate esas sandalias. Yo me las quito, Señor, aquí estoy. Mejor pon las buenas. A ir trepado en tu caballo. Que te voy a decir algo: Dios tiene, al final de cuentas, un plan. Lo acabamos de decir al principio, para cada uno de nosotros. Hay personas que tal vez estamos aquí y decimos: yo no soy Pablo, pero sí tengo un par de primos que son Pablos. Tengo ahí algunos en mi familia que son como Pablo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y vamos a orar por esas personas? Padre, te ponemos en tus manos a esas personas que tal vez no han querido negarse, tal vez no han querido despojarse, tal vez están luchando en contra.